En cuanto a la monitorización en los bebés, la verdad que es un poco tortura. Lo habitual es que no te vayan las cosas, ¿vale? Le pones el manguito de la tensión y obviamente pues no te va a servir porque hay muchos tamaños de bebés, de bracitos de bebés y de piernas de bebés y tú solo tienes uno o dos manguitos, ¿vale? Y lo habitual es que den error, fallen con bastante frecuencia y que te cueste encontrar un manguito que te tome. Posteriormente, aunque te tome el manguito, como a lo mejor la relación entre el miembro del paciente y el manguito no es la ideal, pues no sería raro que te infraestime o sobreestime un poco las mediciones y tú no sepas si estás midiendo una tensión más o menos real. En cuanto a la pulsioximetría, también no es nada raro que falle. No solo porque te cueste que la sonda capte, depende del tipo de sondas que hay, y no es raro que los cirujanos, siendo el paciente tan pequeñito, tan cortito, pues solo la tripa del cirujano siempre va a estar en contacto, ¿no? O alguna parte del cirujano o de los ayudantes siempre van a estar encima del paciente, alterando, artefactándote tus mediciones, ya sea de pulsioximetría o de la tensión. Por eso no es raro que dupliquemos o tratemos de duplicar algunos de los monitores. El más importante probablemente el pulsioxímetro. Así que siempre que tengáis bebés chiquitines, mi recomendación es que pidáis un segundo pulsioxímetro. Veréis que mientras perdéis la señal de la mano derecha, pues a lo mejor la mano izquierda o la oreja izquierda mantiene una buena saturación y eso te tranquiliza y dices, pues no, es un artefacto. Otra derivada de lo que estábamos diciendo de que los pacientes son tan pequeñitos es que es muy frecuente que en el paciente muy pequeño, los pacientes de 1 mes, de 2 meses, etc., se te quedan relativamente lejos, ¿vale? El cirujano necesita bajárselo a donde está operando él y se te va a quedar un poco lejos y sumergido dentro de todos los paños, ¿vale? Porque lo van a tapar por completo. Con lo cual tu acceso al paciente siempre va a ser muy incómodo en estos pacientes. Entonces es bueno que pienses en esto y te dejes un poco montado de manera que puedas teledirigir y acceder, tener tus alargaderas y acceder fácilmente a tus vías o a tus llaves de 3 pasos, etcétera, o al tubo, porque como te digo vas a estar mucho más incómodo que en pacientes un poquito más grandes. El monitor de la capnografía es otro de los monitores que se te va a artefactar. No es que no vayas a tener señal, pero piensa que vas a tener el mismo montaje, ¿vale? Las mismas sondas, las mismas partes del montaje de las tubuladuras, etcétera, para un bebé de 10 kilos o 20 kilos que para un bebé de 3 kilos. Por lo tanto, el CO2 que sale del bebé, esa pequeña cantidad de CO2, se va a diluir en un circuito mucho más grande. Esto va a hacer que haya un decalaje mucho mayor entre el CO2 que tú mides y el CO2 real que hay en la sangre del paciente. Esto es algo que tenemos que considerar para distintas cirugías. Si es una cirugía de mayor envergadura, etcétera, pues siempre vamos a querer poder medir CO2 de alguna manera, ya sea por vena o por arteria, y tener un check, ¿no? Un control de cuánto se parece lo que yo estoy ajustando de ventilación en el respirador con lo que realmente hay en la sangre. Una forma de bypassear todo el montaje que tenemos hasta que llegamos a la medición del CO2 sería poner una aguja pinchada en el mismo tubo, sujeta con esparadrapo, y conectar a esa aguja un capnógrafo. Esto nos va a permitir tener una medición de CO2 exhalado mucho más fidedigna y más parecida a la que hay en el alvéolo del paciente. En cuanto a la ventilación, en estos pacientes también tenemos una serie de dificultades. Por un lado, pues como decíamos con el capnógrafo, todo el montaje, las piezas, ¿no?, del montaje que generan espacio muerto son las mismas para un niño de 10 kilos que para un niño de 3, con lo cual a lo mejor duplicamos proporcionalmente el espacio muerto que tiene que soportar el niño. Además vamos a estar ventilando a través de un tubo largo y muy fino, ¿verdad? Con lo cual tiene una gran resistencia. Además, estos tubos tan finitos, en cuanto haya un poquito de secreciones, de moco que se puede solidificar, vamos a acabar con una luz más pequeña todavía, con mayor dificultad para ventilar. Otro problema agregado es el de la distensión de las tubuladuras. Cada vez que el ventilador manda una embolada, el plástico, la silicona, etcétera, de las tubuladuras se distiende un poquito y acomoda parte de esa embolada y se pierde parte del tidal que le quiere meter al paciente. Del punto de vista del paciente, si le pusiéramos a respirar en ventilación espontánea a través de un tubo muy fino, como puede ser un 3, un 3,5, un 4, más todo el aparataje, la tubuladura, etcétera, eso supone un enorme trabajo ventilatorio. Y ya sabemos que estos bebés también tienen una musculatura
inmadura y mucho menos resistencia. Por lo tanto, si les ponemos a respirar con este sistema, se van a fatigar muy rápidamente y van a acabar en una depresión respiratoria. Por lo tanto, normalmente vamos a no querer dejarles respirar solos con el tubo puesto. Con una mascarilla laringea sí lo podemos hacer, podemos darles soporte, etc. Pero en general, si pensamos que vamos a tener un paciente intubado, va a ser mejor que esté en ventilación controlada y que el paciente no tenga que hacer el esfuerzo. Otra cosa que podemos hacer en estos bebés más pequeños para evitar parte del espacio muerto es retirar el filtro, que es una parte importante del espacio muerto, quitar el filtro y conectar directamente al tubo, y en cambio poner el filtro en la máquina de anestesia, la asa expiratoria de la máquina de anestesia, para que lo que expira el niño no llegue a la máquina. En cuanto a hacer una cirugía X con una mascarilla laringea versus un tubo, os diría que clásicamente el poder haber hecho la cirugía con una mascarilla laringea nos evitaba usar relajantes musculares, lo cual era muy bueno porque estabas 100% seguro de que no iba a haber ningún problema en el posoperatorio de relajación residual. Actualmente, en que disponemos de Sugamadex, que se podría poner una pequeña dosis de Sugamadex para quitar cualquier relajo residual que le pudiera quedar al bebé, yo tengo un umbral mucho más bajo para hacer las cirugías con un tubo, ¿vale? Normalmente los pacientes bebés, estos bebés pequeños, pues un bebé de 2-3 meses, son muy frágiles, ¿vale? En cuanto hipoventilan un poco, les duele un poco, aprietan la tripa, dejan de ventilarse, se desaturan enseguida, ¿vale? No te van a dar mucho margen y te van a dar bastantes sustos durante la cirugía. En cambio, un paciente que está intubado y relajado es muy raro que te dé problemas. Y lo otro bueno que tiene eso es que si no estás centrado en los problemas ventilatorios del paciente, porque el paciente está relajado y no te da ninguna guerra, es que puedes afinar y centrar tu atención en el resto de aspectos que sí tienes que estar concentrado. Actualmente solemos usar siempre tubos con balón en los bebés. Ya no usamos tubos sin balón, salvo cuando tenemos pacientes que le entran un tubo muy fino, ¿no? Imaginaos un paciente que solo le entra un tubo del 3, pues entre que le entre un tubo del 3 con balón y le entre un tubo del 3,5 sin balón, pues a lo mejor me planteo poner el 3,5 sin balón, porque voy a tener un tubito un poquito más ancho que me va a dar un poquito más de margen, pues para todo lo que hemos dicho, para ventilar, para que si hay un poquito de secreciones sigo teniendo un poquito más de luz, etcétera. Me da un poquito más de margen. Otro aspecto que hemos mencionado en otros vídeos es que la tráquea de los bebés, sobre todo los bebés más pequeños, es una tráquea muy cortita, ¿vale? Con lo cual la posibilidad de que el tubo se cuele o se salga es mucho más alta. Por lo tanto, os repito un consejo que ya os he dado en otros vídeos, es cuando tengas un bebé y sobre todo una cirugía larga con un bebé intubado, tienes que gastar tiempo en ver que el tubo queda exactamente bien colocado, ojalá en el medio mismo de la tráquea, ¿vale? Para esto pues tienes distintas formas de verlo. Puedes ponerle una FiO2 muy bajita y ver si se desatura o no se desatura. Puedes hacer una fibro, podrías hacer una placa, etc. Que te quedes tranquilo de que el tubo no está ni un poco colado ni está a punto de salirse. Además es muy frecuente que cuando tú fijas y pones el esparadrapo no es raro que el tubo se te cuele o se te salga un poco, así que yo os recomiendo que después de fijar el tubo vuelvas a revisar muy bien dónde se te ha quedado. Otra cosa que creo que ya hemos mencionado también es que en estos pacientes que tienen un tórax tan chiquitito, ausculta siempre en las axilas, ¿vale? Si tú auscultas por delante, puede ser que estés escuchando ruidos transmitidos o murmullo transmitido de aquí, ¿vale? Porque el tórax es muy pequeño. Entonces siempre vete a las axilas, y eso te va a dar una idea un poco más fidedigna de que realmente estás escuchando solo un lado y vas a poder evaluar mejor si hay diferencias, si te parece que puede estar un poco colado o no. En los niños pequeños, normalmente la regla de multiplicar por 3 el diámetro del tubo suele ser bastante predictiva, ¿vale? Así que si tú has colocado tu tubo, has hecho todas tus comprobaciones, has auscultado, le has puesto con aire y no se ha desaturado y estás más o menos convencido de que has dejado bien colocado el tubo y ese tubo está más o menos en la distancia de 3 por el tubo, imaginaos que habéis usado un tubo del 3,5, pues ese tubo más o menos va a quedar bien colocado en 10-10,5. Si esa es la distancia que tienes, todo te cuadra y te puedes quedar tranquilo y puedes pasar al siguiente paso. Un último detalle en relación con los tubos que hay que recordar es que cuanto más pequeño el tubo es, más fácil es que se doble, que se quinque, ¿vale? Por lo tanto, sobre todo cuando le conectamos unas tubuladuras pesadas,
¿vale? No es raro que se acoden y que te den sustos, ¿vale? Porque de repente el paciente no se ventila bien, da picos de presión, etc. Y acordaros que este paciente puede estar muy lejos, sumergido en un montón de paños. Por eso, dependiendo de cómo dejéis montado el tubo y las tubuladuras junto al paciente, os puede estar dando sustos durante la cirugía. De hecho, clásicamente una de las cosas que se hacía para evitar este quincado del tubo era cortar el tubo, ¿no? Cortarlo enrasado cerca de la boca del paciente para que no hubiera tanto brazo de palanca. Lo habitual en los bebés es que los vayamos a dormir con gas. La única diferencia que os diría con respecto a los bebés más mayores o los niños un poco más mayores es que no les pongáis sebo al 8, ¿vale? Normalmente se supone que el miocardio de los bebés hasta como los 6 meses todavía no es maduro, ¿vale? Y se deprime con más facilidad con los gases anestésicos. Esto lo notas cuando se te olvida y te dejas abierto el vaporizador a 8 un rato y al rato el paciente pues se bradicardiza y te pegas el susto. Esto en cambio con niños más mayores no te suele ocurrir, aunque te dejes el sebo abierto 5 minutos, ¿vale? Después de haber intubado y todo y no te das cuenta que te has dejado el sebo abierto, el paciente no le pasa nada, ¿vale? Lo tolera muy bien porque tiene un miocardio maduro. Por lo tanto yo trato en los bebés más pequeños de no usar nunca sebo al 8. Me dejo a lo mejor un sebo al 5,5 o algo así, y aunque tarde un poquito más quizá la inducción, pero es más seguro. En cuanto al tema de los relajantes neuromusculares, como os decía antes, clásicamente se ha tendido a evitarlos, ¿vale? Porque era muy fácil que te quedara un bloqueo residual después que te iba a hacer difícil la extubación o más peligrosa, o que el niño se pudiera deprimir más adelante, ¿no? En la planta o en la urpa, etc. Y por lo tanto, si podíamos evitar relajar al paciente, pues genial. Ahora, ¿qué implica no relajar al bebé? Pues implica que tienes que hacerle una anestesia más profunda, ¿vale? Necesariamente, para que te aguante la cirugía, para que no te proteste, para que se deje operar y ventilar. Todo eso lo vas a pagar a la hora también de extubarle, porque va a tardar más en eliminar toda esa anestesia que le has puesto y va a estar relativamente más profundo. Actualmente, en que podemos usar relajantes y usar luego una pequeña dosis de Sugamadex para revertir al paciente, pues nos permite hacer una anestesia mucho más superficial. El paciente se va a dejar operar igual, ¿vale? Pero le puedes afinar muchísimo más la anestesia. En cuanto a los analgésicos, pues veréis que se pueden usar muchos analgésicos que usamos en el resto de pacientes, ¿verdad? Pues yo qué sé, el Nolotil, la morfina, etc. Lo único que muchas veces los bebés más pequeños, como todavía no pueden aclarar igual de bien los fármacos, pues vais a ver que muchas veces lo que no toleran son las perfusiones. Entonces, por ejemplo, pues sí puedes poner a lo mejor una dosis única de morfina en el posoperatorio, ¿no? Y esperar a que el paciente en algún momento necesite más morfina en vez de ponerle una perfusión, porque eso lo puede acumular. Y lo mismo ocurre con los anestésicos locales, ¿no? Tú puedes poner una dosis única en una caudal, por ejemplo, pero si luego le pones una perfusión, esa perfusión con el paso de los días fácilmente podría ir acumulándose y generar toxicidad. O sea que si pones una perfusión, por ejemplo, de un anestésico local, sí que la vas a tener que vigilar mucho y milimetrar muy bien qué dosis le estás poniendo y por cuánto tiempo. Ya hemos hablado, pero lo voy a repetir, de la importancia de calcular de antemano las dosis tóxicas, por ejemplo, de anestésicos locales, antes de que pase el niño. Entonces, normalmente los bebés se hace una dosis distinta para los bebés menores de 1 año, ¿no? Que es distinto de los niños más mayores, y luego también debajo de los 6 meses, 3 meses, tampoco sería malo volver a bajar el listón y poner un poquito menos de dosis todavía. ¿Cuál sería un poco recapitulando mi filosofía en el enfoque de pues, una cirugía muy sencilla o ya una cirugía más compleja, de mayor envergadura, de mayor tiempo? Por un lado tenemos cirugías sencillas, cortas, en que normalmente lo vamos a hacer con una mascarilla facial o una mascarilla laringea, y el paciente va a estar respirando generalmente en ventilación espontánea o en un soporte de presión. Y bueno, aquí no tenemos prácticamente mucho problema, ¿vale? Porque no estamos haciéndole mucho al niño y lo que sea que le vayamos a hacer va a ser muy corto. Ahora sí, cuando nos vamos a cirugías más complejas en bebés pequeñitos, ¿no? Una cirugía que ya sea más larga o más compleja o más sangrona, etc., el enfoque, de mi punto de vista, ya es distinto. Siempre lo voy a hacer con un tubo endotraqueal, siempre lo voy a hacer en ventilación controlada y lo voy a hacer con el paciente relajado. Y como decíamos, si tengo el paciente relajado, que se va a dejar operar, se va a dejar hacer,
puedo poner una anestesia mucho más superficial. Si pongo una anestesia más superficial, el paciente va a poder regularse mejor. ¿Por qué es importante tratar de deprimir menos a estos bebés? Bueno, pues hay una serie de casos de pacientes relativamente sanos que se someten a cirugías en los primeros meses de vida y que no ocurre nada en principio durante la cirugía. O sea, si tú interrogabas al anestesista te diría que había sido una anestesia normal y corriente, pero luego esos pacientes en el posoperatorio convulsionaban y cuando les hacían el escáner resulta que habían hecho una isquemia cerebral. ¿A qué se ha atribuido esto? Pues a la combinación de una serie de factores en bebés pequeños, generalmente bebés menores de 3-4 meses. ¿Qué pasaba? Pues que son bebés muy pequeños que van a estar con una anestesia general, que les va a bajar la tensión. ¿Y cuánto es una tensión baja para un bebé? Es muy difícil de decir. Ya hemos dicho las dificultades para medir la presión, etc. Entonces van a tener unas tensiones bajas normalmente. Van a tener una ventilación que es controlada por el ventilador. No están ellos regulando su CO2. Y como hemos visto también, esas mediciones de CO2 se pueden artefactar, con lo cual podemos estar mal ventilando al niño, a lo mejor ventilando lo demás y que tenga una vasoconstricción cerebral. Y además estos pacientes no tienen una autorregulación cerebral madura, con lo cual se van juntando un montón de elementos que hacen que el paciente acabe no perfundiendo bien su cerebro y acaben con estas complicaciones tan graves. Otro tema que está muy en boga tiene que ver con el tema de la neurotoxicidad por anestésicos en los pacientes más pequeñitos, ¿no? Esto surgió a raíz de unos experimentos que se hicieron en ratas, si no me equivoco, en que las sometían a exposiciones más o menos largas y a dosis más o menos altas de distintos anestésicos, tanto intravenosos como inhalados, y luego, pues al cortarle los cerebros, veían que tenían mayor neuroapoptosis. Esto pues suscitó muchísimo revuelo y tal. Y al final, pues después de que se han hecho un montón de estudios para tratar de ver si esto era real en humanos, no se ha encontrado prácticamente pues ningún impacto, ¿vale? Y no ha cambiado especialmente la práctica clínica. Siempre será mejor, de cualquier punto de vista, hacer una anestesia en un niño que sea más mayor y por lo tanto las cirugías que se puedan demorar y hacerse, en vez de hacerlo con 3 meses, hacerlo con 6, o si se puede hacer en vez de 6 meses con 3 años, pues siempre va a ser una anestesia más segura, eso está claro. Pero os puedo decir que yo mismo me sometí a una anestesia siendo un bebé un poco prematuro, ¿no? Yo pesé 2,5 kilos y fui operado a los 3 meses de una hernia inguinal. Como veis, pues no ha habido un enorme impacto y más o menos me voy apañando. Otro aspecto que os quería mencionar, si no hacéis bebés pequeñitos de forma frecuente o habitual, es que tengáis un kit de neonato o un kit de bebé, ¿vale? Porque incluso nosotros, trabajando en un centro pediátrico, como no tenemos mucho prematuro y no tenemos mucho neonato, a veces pues te cuesta localizar dónde hay un manguito suficientemente pequeño para el paciente, o que haya Avocats del 26, que son muy útiles en los pacientes más pequeños para conseguir esa primera vía pequeña que te permita asegurar al niño, etcétera, ¿vale? Entonces, tener un kit, una caja donde guardas todo ese tipo de material que luego no sabes dónde quedó la última vez que lo usaste, es muy útil, ¿vale? Bueno, espero que os haya sido de utilidad el vídeo. No pretendía ser exhaustivo, son algunas de las cosas que yo suelo comentar con los residentes cuando hacemos bebés. Si os ha gustado, por favor darle al like y suscribiros al canal para ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en quirófano. Muchas gracias por haberlo visto y os veo en el siguiente. Hasta pronto.